Hola, a todos mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga. Quisiera compartir con ustedes, por escrito, la revelación que el Señor, en su misericordia, me dio el domingo. Bueno, ya era la madrugada, para el día, del lunes. O sea, de ayer. Esta revelación, no fue una simple revelación. Porque el Espíritu Santo, fue muy claro conmigo. Cuando me dijo, que la compartiera con ustedes. Y que también la escribiera. También, sé que hay personas, que no pueden ver el video. Pero sí pueden leer, este mensaje. En el video, tuve que ser muy breve. Y también, acortar algunas cosas, por el poco tiempo, que tenía, para grabar. Pero por favor, les pido que lean, esta nota, con atención. Ya que aquí, pude escribir las cosas, que por falta de tiempo, no dije en el video. Y pídanle, al Espíritu Santo, que sea Él, quien les dé, la confirmación en sus corazones. Quizás algunos reciban la confirmación, y quizás otros, no la reciban. Pero solo puedo decirles, que les daré el mensaje. Tal como el Señor, me lo mostró. Y tal como me dijo. En la noche del domingo, cuando me iba a acostar. El Espíritu Santo me dijo. No te acuestes. Ve a la sala, y vuelve a orar. Durante todo el día, yo había sentido una angustia en mi espíritu. Era una angustia, con desesperación. Igual aquella angustia, y desesperación, que sentí, cuando tenía los dolores, postparto, para dar a luz, a mi hijo, Jonás. Me puse a orar. No sé cuánto tiempo pasó. Pero me fui luego, a acostar. Desperté, varias veces, hasta que ya siendo la madrugada, fue que me pude, quedar dormida. En la revelación, me veía, en un edificio. Y yo estaba viviendo en un apartamento, de ese edificio. Para ser más específica, era un tercer piso. Yo estaba acostada en la cama, pero estaba muy desanimada, no tenía fuerzas, para seguir predicando, y dando el mensaje que Dios, me da para su pueblo. En la revelación, el hacer la voluntad de Dios, me estaba costando, mi propia existencia. Deseaba que Dios, me llevara a su presencia. Y recuerdo, que estaba tan desanimada, que sentía que mis pies, iban a resbalar. Y que podía fallarle, a Dios. Sintiéndome en esa condición, y con mi fe, a punto de desmayar. Me llamó, mi amigo personal, y mi hermano en la fe, el pastor, Tito Arias. Todo eso es, en la misma revelación. Mientras hablaba con el pastor, él trataba, de darme ánimo. Pero aún así mi fuerza, estaba debilitada. De repente, mientras hablaba con el pastor, escuché un murmullo, y gritos, que venían de afuera. Y me acerqué hasta la ventana, y vi mucha gente, que miraban para arriba. Como mirando, hacia el cielo. Todos, estaban aterrorizados. Yo enseguida, saqué mi cabeza, y miré hacia arriba. Y vi que el cielo, se había cubierto todo, de una espesa, nube negra. Pero de adentro, de la misma nube negra, se abría, un espacio. Y vi cómo se formaban palabras, y vocales. Que eran escritas, como con llamas de fuego. Pero cuando se asentaban, dentro de esa nube espesa, cada palabra se convertía, en un rojo, carmesí. Y el idioma, era en español. Yo podía leer, palabra por palabra, según aparecían. Y decía: juicios. Derramaré mis juicios, sobre la tierra. Y mi pueblo, está pereciendo, por falta de conocimiento. Y el tiempo, se ha cumplido. Luego que las palabras, terminaron, de ser escritas, por el dedo, del Altísimo. El cielo, volvió a oscurecerse, completamente. Y la gente, salió corriendo. Pero los que estaban ahí, eran cristianos. Pero no estaban preparados, para ese momento. Ellos, estaban jugando, al cristianismo. Cuando el cielo, se oscureció, yo empecé a escuchar, una trompeta. Pero era algo, tan armonioso, que parecía cubrir, todo el firmamento. Yo salí corriendo. Y me dije: oh Dios, es el arrebatamiento.
Mientras el cielo se oscureció, y el sonar de esa trompeta, a la misma vez. La tierra comenzó a estremecerse, parecía como si fuera un terremoto. Yo salí corriendo del edificio, y salí afuera corriendo. Pero cuando salí afuera, y me vi en la calle, una fuerza me paró de golpe. Y frente a mí, me pusieron una pantalla gigante, que abarcaba, a ver, casi el mundo entero. La primera escena que me presentaron fue un lugar llamado Isla de Margarita. En mi espíritu, en la visión que yo veía, supe que ese lugar quedaba en Venezuela, o mejor dicho, pertenecía a Venezuela. Realmente, no sé si esa isla exista en algún lugar de Venezuela. Pero eso fue lo que sentí en el espíritu, en la visión. Allí había como un balneario y una gran piscina. Había mucha gente, pero el Señor me decía: observa. Cuando me quedé observando, de la piscina salió una mujer joven. Y al lado de ella estaba su esposo. Y cuando salió del agua, ella tenía un bikini, o un traje de baño, de 2 piezas, blanco y transparente. Y al salir del agua, fue como si hubiera quedado desnuda. Se veía su vergüenza, tal como Dios la trajo al mundo. Ella era cristiana. Pero como estaba con su marido, y a él era que le tenía que agradar. Pensaba que no tenía nada de malo de verse así. Pero ahí fue cuando el Señor se enojó. Y dijo: mira cómo andan las llamadas siervas mías. Andan como Jezabel. Andan provocando y causando lujuria y lascivia en aquellos hombres que son unos carnales. No se dan cuenta que eso es provocar y hacer caer en tentación a muchos. Aún dentro de la misma iglesia, muchos hombres están perdidos en la masturbación. Y le están siendo infieles a sus esposas, pensando en los cuerpos de estas siervas. Por ellas, andar provocativamente. Y ni siquiera pudor tienen para vestirse como me agrada. Y ministrar en los púlpitos. Mis hermanos, el Señor estaba muy enojado. La libertad en Cristo ha llegado al libertinaje. Entiendan por qué debía escribir el mensaje. Porque en video no tenía mucho tiempo. Luego de eso, me pasó la segunda visión. Y yo veía un grupo de hombres que venían caminando, todos juntos, en una misma dirección. Ellos eran profetas, eran hombres que parecían servirle a Dios. Pero en la visión, todos ellos ya habían sido desechados por Dios. Ellos creían que todavía eran siervos de Dios. Por el simple hecho de que cuando predicaban y ministraban, Dios les respaldaba. Pero Dios no los respaldaba a ellos. Dios estaba respaldando su palabra. Su palabra es fiel y verdadera. Pero estos profetas estaban profetizando lo que el pueblo quería escuchar. Y lo que a los pastores, que ya estaban tan ciegos como ellos, les gustaba escuchar, para mantener al pueblo entretenido. El Señor les llamaba ladrones. Porque estaban usando su palabra para robarle al pueblo. Y los pastores estaban como dormidos, y se lo permitían. Le ofrecían al pueblo bendiciones a cambio de su dinero. Y eran tan descarados que pedían tarjetas de crédito. Y le pedían al pueblo que dieran hasta sus income taxes, impuestos sobre la renta. Ellos se hacían más ricos, y el pueblo más pobre. Pero eso le pasa al pueblo por su falta de conocimiento. Debemos bendecir la obra de Dios. Y a los hombres y mujeres de Dios. Pero se han encubierto lobos. Y por la falta de visión, no los están reconociendo. Luego de esa visión, se me presentó una tercera visión. Y allí había una joven que en su comienzo
en el ministerio. Buscaba a Dios, con fervor. Y hasta se cuidaba mucho, en su forma de vestir. Hay vestiduras, que no van de acuerdo, con la santidad, y el llamado, que Dios, tiene con ciertas personas. Esta muchacha, es una tremenda, adoradora, y toca el piano, precioso, para la alabanza, a Dios. En un principio, Dios, le hizo muchas promesas, de bendecirla. Y hasta le dijo, que grabaría, varios discos. Antes de salir el primer disco. Ella tuvo muchos obstáculos, y pruebas. Pero esas mismas pruebas, y obstáculos, hacían que ella, buscara más de Dios. Llegó el tiempo, y Dios, cumplió sus promesas, y la empezó, a bendecir, y su nombre, y su música. Empezaron a escucharse, por varios lugares. La puso en la altura, pero poco a poco, fue cambiando, y dejando a un lado, la forma en que a Dios, en verdad, le agradaba. Ahora ella canta, predica, es conocida en muchos lugares, es una bella persona. Pero hay un pequeño grande problema. Y es que el Señor, me decía. Mira su rostro. Ya no está en ella, el brillo que yo deposité. Ya no está en ella, la santidad, que a mí, me agradaba ver. Ella, anda tan mundana, como las del mundo. En verdad, no había una diferencia. Y así, igual que ella, están muchas, y muchos. Decía el Señor. Mis hermanos, estas personas, que el Señor, me mostró en esa visión. Representan también, la condición, de cómo están muchos, dentro de su pueblo. Mi corazón aún me duele, porque el Señor, decía. Cuando levante a mi pueblo, muchos serán, los que se quedarán. Pero él, no se refería, a los que no le conocían. Sino a aquellos, que conociendo su palabra, estaban haciendo, lo que les daba, su gana. Dios nos ama, pero nos recuerda, que Dios, no puede ser burlado. Quiero decirles, que esta epidemia, del ébola, seguirá, de país en país. Uno contagiará a uno, y ese, a otro. Sin darse cuenta, contagiará a otros. Hay muchos ataúdes, guardados. Es una pena, que el mundo, que no conoce a Dios, se esté, preparando mejor, que su propio pueblo, llamado, la Iglesia. Dios, le ha venido mostrando, muchas cosas, a muchos de sus siervos. Y hay quienes, tienen a esos siervos, por locos. Pero así, dice el Señor. Los científicos, y los gobiernos, saben muy bien, las cosas que se aproximan. Y que provocarán, la muerte, de muchos. Y el Señor, muchas veces, permite, que ciertas informaciones, se cuelen. Para que su pueblo, las sepa, y se aperciba. Pero la mayoría, son unos incrédulos. Y se conforman con decir. Confiamos en Dios. Y muchos de los que dicen así, saben muy bien, que su condición espiritual, está, como los huesos, de la visión del valle, de los huesos secos. El Señor respaldará, a los que le amen. Y le obedezcan, y guarden, su palabra. Por último, pueblo de Dios. No importando, las pruebas o batallas, por las que estés enfrentando. Aunque los cielos, parezcan cerrados, no te canses de clamar. Busca a Dios, ahora, que puede ser hallado. Y que está cercano, a nosotros. Los ataques, se han intensificado, porque el enemigo sabe, que le queda, poco tiempo. Y las huestes de maldad, están muy activas, haciendo su trabajo. Por eso, más que nunca, debemos buscar a Dios, en oración, y someternos a Él. Cristo, viene pronto, por su amada Iglesia. Pero los acontecimientos, seguirán alarmando al mundo. Iglesia. Levanta tu mirada, porque tu redención, se acerca. Pero, ningún mundano, entrará, al reino de los cielos. La apostasía, seguirá haciendo, mucho daño. Y muchos lobos, vestidos de oveja, estarán usando mi nombre. Para engañar, si es posible, a muchos, de los mismos escogidos. Mis hermanos, para terminar. Quiero decirles, a muchos de mis hermanos, que me escriben.
Y me dicen, que desean que Dios, les hable así, tan claro. Permítanme decirles, que Dios, lo puede hacer, también con usted. Solo, sea sensible, a su voz. Muchos, creen que Dios, solo puede hablar, a través de su palabra. Y no creen, que Dios, pueda revelar, y hablar, de esta manera. Pero la palabra de Dios, es la fuente verdadera. Pero también, con quien Él quiere, le puede hablar al corazón. A la mente, audible. Por medio de sueños, revelaciones, y visiones. Dios, hace como Él quiere, y con quien Él quiere. El llegar hasta aquí, no me ha sido fácil. El precio, ya fue pagado en la cruz, del Calvario. Pero también aquellos, a quienes Dios, les confía mucho, pues mucho les demanda. El precio, es alto. A mí, me ha costado cosas, que solo Dios, y yo, sabemos. Pero aparte de eso, te puede costar, una inmensa soledad. Muchas, pero muchas lágrimas. Calumnias. Te costará que los grandes, hermanos en la fe, y amigos, se aparten de ti. También, me ha costado, que muchas puertas, el hombre, me cierre. Cuesta, el anonimato, pero es allí, en ese anonimato. Es allí en ese desierto, es allí en tanto dolor. Es allí en ese túnel, sin salida. Es allí, en el horno de fuego. Donde aparece, ese cuarto personaje. Es ahí, donde al final, he visto su gloria. Ha sido ahí, donde he podido, escuchar su voz, con claridad. Recordemos, que cualquier cosa, que Dios, haga por medio nuestro. Los méritos, no son de nosotros. Quien hace los milagros, es Dios, y el Espíritu Santo. No nos creamos, muy grandes, por el simple hecho, de ser usados. Lo importante es, que nuestro nombre, se haya escrito, en el libro de la vida. Y que su presencia, esté en nosotros. Estaré orando por ustedes, y ustedes, oren por mí. Para que Dios, me siga fortaleciendo, guardando. Y sobre todo, me provea, para ir, a llevar el mensaje, a esos lugares. Que Él, ha puesto en mi corazón, que debo ir, a llevar. Recordemos, que cuando Dios, nos pide, es porque quiere darnos. Y cuando nos da, es porque quiere, que demos. Para la misión, se necesitan, rodillas, que oren. Pies, que vayan. Pero también manos, que den. Para hacer posible, de ir, a donde debemos ir. No ir, a un lugar, a buscar. Sino llevar, y ser de bendición. Sembremos, en terrenos fértiles. Que Dios les bendiga. Sandy Bergman.